Bueno, es momento de arrancar una nueva inmersión profunda. Sí, estoy lista. Y hoy tenemos sobre la mesa un tema que la verdad resulta fascinante por el contraste absoluto que presenta con el entorno. Totalmente. Un contraste brutal. O sea, estamos a principios de marzo de 2026, y si miramos a nuestro alrededor, los titulares están dominados por un ruido casi ensordecedor. Sí, los mercados tradicionales parecen estar en una montaña rusa emocional constante. Exacto. Y sin embargo, fíjate, hay un fenómeno gigantesco que está ocurriendo justo bajo el radar financiero. Así es. La premisa de hoy es que algo masivo se está gestando silenciosamente. Y creo que la palabra silenciosamente es la verdadera protagonista aquí. Claro. Porque cuando se habla de los mercados de criptoactivos, la imagen mental que se suele proyectar para quien no está en el día a día es la de una volatilidad extrema. Titulares alarmistas. Eso es, movimientos explosivos en cuestión de horas. Pero, a ver, los datos duros que vamos a diseccionar hoy pintan un lienzo completamente distinto. Es otra historia. Es la radiografía de una maduración estructural. Pues para la sesión de hoy, la fuente principal que manejamos es un informe técnico de mercado bastante denso, y se titula precisamente así: Bitcoin se está gestando silenciosamente. Un título muy acertado, la verdad. Y hay que aclarar a la audiencia que no estamos ante un artículo de opinión o una columna editorial, ¿eh? Es un documento empírico. 100% basado en datos. Está repleto de gráficos técnicos, métricas de flujos de capital en los fondos cotizados, los famosos ETFs, y también análisis comparativos de activos, o sea, material de primera para intentar comprender el puzzle macroeconómico actual. Y nuestra misión en esta inmersión es interpretar qué revelan realmente estos gráficos, qué dicen esos números sobre el estado de la red hoy en día. Porque las preguntas centrales son ambiciosas. Muy ambiciosas. Nos encontramos ante los últimos compases de una etapa de consolidación agotadora. Y desde una perspectiva más amplia, está asumiendo este activo por fin el rol de refugio frente a la actual crisis geopolítica global. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el informe arranca poniendo el foco en algo inusual, que es la resiliencia del precio frente a la tormenta exterior. Para situar el escenario a quienes nos escuchan, el documento subraya que Bitcoin ha estado presionando sus niveles más altos desde principios de febrero de este año. Sí. Pero al mismo tiempo, sigue atrapado en un rango lateral muy definido que lleva vigente desde finales de enero. Es una calma tensa, digamos. Es como mirar un resorte gigante, un resorte que lleva semanas comprimiéndose dentro de un cilindro. Y que está acumulando una cantidad de energía potencial brutal. Es una analogía técnica perfecta. Claro, porque no se mueve. En los gráficos, ese resorte no se está estirando ni relajando de forma natural, está soportando una presión constante, y el informe deja clarísimo dónde está la tapa de ese cilindro. La famosa barrera. Exacto. Los datos marcan un nivel crítico en la barrera de los $72.000. 72.000. Una ruptura clara, con volumen y sostenida por encima de esa cifra sería la primera señal técnica incontestable de que la compresión ha terminado y el resorte se libera. Lo interesante de esa barrera de los $72.000 es que parece estar actuando como un mulo psicológico enorme. Totalmente. Hay una acumulación de órdenes de venta ahí que ha rechazado el precio varias veces. Pero, a ver, si el resorte finalmente salta, si se rompe esa tapa que mencionas, ¿qué proyectan los gráficos? ¿Hacia dónde lleva la energía? Eso es. ¿Hacia dónde se dirige toda esa energía contenida? Pues el análisis técnico del informe es bastante meridiano al respecto. Si se superan los $72.000, el camino se despeja rápidamente para ir a probar los máximos del canal mayor. Madre mía. Concretamente, el objetivo que marcan los modelos es un encuentro con la media móvil de 50 días. Que ahora mismo está en... En el momento de redactar estas fuentes, esa línea se sitúa alrededor de los $76.000. Vale. Ese es el siguiente gran campo de batalla donde los alcistas y bajistas tendrían que medir sus fuerzas. Un movimiento hacia los $76.000 supondría un salto de liquidez importante. Sin duda. Pero claro, por supuesto no se puede mirar solo hacia arriba. Los mercados no funcionan así. Yo estoy seguro de que siempre hay que mirar el riesgo. Hay que mirar el soporte. Y el informe dedica una sección a mirar hacia abajo, hacia las redes de seguridad. Menciona un detalle del gráfico a largo plazo que califica, y cito textualmente, de enorme. Sí,
Es un detalle estructural que cambia la perspectiva de cualquier analista institucional. Es que es muy fuerte. Al alejar el foco y observar el gráfico de largo plazo, vemos que el precio ha estado a punto de tocar la media móvil de 200 semanas. 200 semanas. Hay que detenerse a pensar en lo que significa la media móvil de 200 semanas. Son 4 años. Estamos hablando de casi 4 años completos de historial de precios. Abarca ciclos enteros de mercado, periodos de euforia y los inviernos más duros. O sea, no es una línea dibujada al azar en un gráfico de 15 minutos. Exacto, no es ruido a corto plazo. Es un nivel de soporte fundamental. Ajá. El documento hace hincapié en que este nivel ya funcionó como una red de seguridad de hierro en el pasado reciente. Una red infalible. Para el capital institucional, saber que esa base de 4 años de soporte histórico está ahí, a poca distancia, proporciona un colchón de confianza inmenso. Claro. Esa red es en gran medida lo que está permitiendo que el resorte mantenga esa tensión sin romperse hacia abajo. Y esa red de seguridad en los $72,000 no se sostiene por arte de magia. No, desde luego que no. Tiene que haber un muro de capital real respaldándola. Capital contante y sonante. Lo cual nos lleva a seguir el rastro del dinero, a entrar en las tripas de los ETFs, porque los datos de flujos de capital que aporta este documento resultan asombrosos. Son de otra liga. El texto describe otro día sólido de entradas y señala que la inmensa mayoría de los fondos registran flujos netos positivos en lo que va de año. Las cifras manejan una escala que exige cierta pausa para asimilarla. A ver, cuéntanos. La tabla de datos de las fuentes revela que el total de activos bajo gestión de estos fondos supera ya los $87.600 millones. 87.600 millones. Es un volumen que redefine la liquidez de cualquier mercado. Totalmente. Y más aún considerando el poco tiempo que llevan operando estos vehículos en la arquitectura financiera tradicional. Y lo que resulta verdaderamente fascinante aquí no es solo el número total, sino la radiografía interna de esos flujos. Claro, el desglose. No es una marea uniforme donde todo sube por igual. Si desglosamos la tabla, aparecen monstruos como IBIT, que cuenta con más de 52.800 millones en activos bajo gestión. ¡Ah, locura! Y registra entradas positivas espectaculares de casi $298 millones solo en lo que va del año. Solo en lo que va de año. O fondos como BITB, sumando cerca de 89 millones, tienen una capacidad de atracción de capital apabullante. Pero al ver la misma tabla, también saltan a la vista unos números rojos masivos en otros gigantes. Sí, las salidas. El informe detalla salidas severas en YBTC, perdiendo más de 647 millones en lo que va del año. Ajá. O en FBTC, que sufre una hemorragia de 1.114 millones de dólares. Son cifras enormes. Claro, la primera reacción de cualquiera ante cifras de 1.000 millones de dólares saliendo de un fondo podría ser de pánico absoluto, como si el dinero inteligente estuviera abandonando el barco. Esa es la lectura superficial, sin duda, pero los datos cuentan una historia mucho más sofisticada. Claro, porque si conectamos esos números rojos con las entradas masivas en EBIT, parece más bien una guerra de comisiones o una rotación interna por cuestiones de liquidez, no una fuga del ecosistema. Exacto. Se trata entonces de una optimización del capital. Completamente. Estamos presenciando el comportamiento de un mercado institucional altamente maduro. No están huyendo. Los gestores de patrimonio no están huyendo del activo. Están cruzando la calle hacia el fondo que les ofrece la estructura de comisiones más barata. ¿O el menor diferencial? O la mayor facilidad para entrar y salir con posiciones enormes. Las salidas en fondos como GBTC o FBTC y las entradas en IBIT ilustran un ecosistema de ETFs funcionando como un sistema circulatorio eficiente. Me gusta esa imagen. El capital rota, busca valor y se reubica, pero se queda dentro de la red. El dinero inteligente reposiciona sus fichas en el tablero buscando eficiencia, lo que reafirma esa resiliencia técnica de la que hablábamos. Efectivamente. Y esta solidez interna choca frontalmente con lo que está pasando de puertas para afuera en la economía global. Este es quizás el punto de debate más profundo que plantea el informe. La relación actual entre Bitcoin y el miedo en los mercados. Históricamente, este punto ha sido el talón de Aquiles de la narrativa del activo. Es que durante mucho tiempo la narrativa de refugio era insostenible. Sí, no se sostenía. El propio documento reconoce sin rodeos que, en ciclos anteriores, Bitcoin demostró ser un refugio bastante pobre. Todos lo recordamos. Todos recordamos, por ejemplo, en 2022, que cuando el mercado tradicional entraba en pánico y el índice VIX de Wall Street se disparaba,
Tener Bitcoin era como sostener un pararrayos en medio de una tormenta eléctrica. Literalmente. Si el S&P 500 caía un 2%, el criptoactivo caía un 8%. Era el activo de riesgo definitivo. Y esa ha sido la ortodoxia financiera hasta ahora. Pero las fuentes que estamos manejando exigen actualizar esa visión. ¿Por qué? Porque los gráficos de marzo de 2026 muestran una fractura severa en esa correlación histórica. Ojo a este dato. Hay que contextualizar que nos encontramos en medio de una crisis geopolítica compleja y aunque el informe mantiene una estricta neutralidad sobre las causas políticas, enfocándose únicamente en el impacto sobre los mercados, como las fricciones en cadenas de suministros globales y la incertidumbre en los mercados energéticos, el miedo es palpable. El miedo está ahí, el ruido es constante. Entonces, si el VIX, el índice del miedo, está reaccionando a esas tensiones energéticas y logísticas, ¿qué es lo que muestra exactamente la comparativa con Bitcoin esta vez? Muestra que el pararrayos ya no atrae los rayos de la misma manera. Interesante. El texto plantea la gran pregunta de si la correlación se está rompiendo debido a esta última crisis geopolítica. Los datos empíricos indican que, mientras la volatilidad sacude partes de la renta variable y el índice del miedo estala, el precio de Bitcoin se ha anclado en esa consolidación bajo los $72.000. Ha aguantado el tipo. No ha habido ventas de pánico institucionales. Fíjate, si el VIX sube de forma agresiva y los flujos de los ETFs no se invierten, la tesis del refugio seguro pasa de ser un eslogan publicitario a una realidad cuantificable en los libros de órdenes. Así es. Es un cambio de paradigma brutal en la percepción macroeconómica. Y si conectamos esto con el panorama general, la evolución tiene una lógica aplastante. A ver. En un entorno donde las tensiones geopolíticas pueden paralizar las rutas comerciales marítimas o poner en jaque la estabilidad de las divisas fiduciarias, un activo que opera completamente fuera del sistema bancario tradicional y que posee una política monetaria inmutable comienza a percibirse de forma distinta. Ya no es una locura tecnológica. Ya no se ve como una apuesta tecnológica de alto riesgo, sino como una póliza de seguro no soberana. Una póliza de seguro. Y para poner a prueba esa tesis de la póliza de seguro, el informe hace lo más sensato: compararlo con la póliza de seguro por excelencia de los últimos 5.000 años. El oro. El oro físico. Aquí es donde se pone realmente interesante para cualquiera que siga los mercados. La última sección de los datos aborda la batalla en tiempo real entre lo físico y lo digital, enfrentando el comportamiento del oro con el de Bitcoin. La acción del precio que recogen los gráficos en este aspecto muestra una sincronicidad que parece casi coreografiada. El texto es muy explícito al respecto. Justo en el instante en que el oro realizó su último movimiento a la baja, tropezando ligeramente en los mercados, Bitcoin comenzó de inmediato a traer órdenes de compra masivas. ¿De inmediato? No hablamos de una tendencia vaga a lo largo de un mes. Fue una transferencia de momento casi milimétrica. Para respaldar esta observación, el documento proporciona el gráfico de la relación inversa, el ratio BTC frente al oro. Muy importante este gráfico. Este gráfico mide cuánto oro físico se necesita para comprar un solo Bitcoin, y el dato clave que subraya el informe es que esta relación se encuentra ahora mismo en la parte baja de un rango masivo. Vale, para que quede absolutamente claro la audiencia, ¿qué implicaciones prácticas tiene para un gestor de fondos que ese ratio esté en la parte baja de su rango histórico? En términos puramente analíticos, significa que Bitcoin está cotizando barato frente al oro dentro de las fronteras de su ciclo actual. Barato en términos relativos. Las mesas de inversión institucionales viven de identificar y explotar estas asimetrías de valor relativo. Al observar que el oro ha alcanzado la parte superior de su valoración histórica frente al activo digital, ejecutan una rotación táctica. Venden uno y compran otro. Venden el activo físico, que consideran encarecido en términos relativos, y compran el activo digital barato, apostando por una reversión a la media. Lo que nos lleva a la gran pregunta generacional que lanza el propio informe. ¿Llegó la hora de lo digital? ¿Está la gente lista para cambiar de lo físico a lo digital nuevamente? Ese nuevamente tiene mucha miga. Y tanto que tiene peso. La sociedad ya ha hecho esta transición con el correo postal frente al correo electrónico. O con las tiendas físicas frente al comercio electrónico. Exacto. ¿Es este el punto de inflexión definitivo para la reserva de valor? Estoy convencida de que esta rotación de capital que vemos en los gráficos ilustra una evolución muy profunda en cómo se percibe la preservación de la riqueza ante el riesgo sistémico. Claro.
El oro físico es un activo extraordinario, pero tiene fricciones logísticas enormes en el siglo XXI. Muchísimas. Requiere bóvedas de alta seguridad, procesos de auditoría constantes y mover toneladas de metal a través de fronteras en medio de una crisis de la cadena de suministro global es una auténtica pesadilla. Mientras que mover $1.000 millones en el ETF de IBIT requiere apretar una tecla en un ordenador y pagar una comisión ínfima. Exactamente. La fricción se reduce a cero. Claro. El informe no sugiere en ningún momento que el oro físico vaya a perder su valor intrínseco o a desaparecer de las reservas. Lo que los datos apuntan es que el capital institucional, al tener que elegir un vehículo para absorber el exceso de liquidez de manera rápida y eficiente ante una crisis geopolítica, está optando cada vez más por las vías digitales reguladas. Es la eficiencia pura. Es la búsqueda de la eficiencia máxima para proteger el capital. Se trata de la modernización del blindaje financiero. Tal cual. Es muchísima información densa la que hemos procesado a partir de estas fuentes hoy. Ha sido intenso. A modo de resumen ejecutivo, para cristalizar todo este análisis técnico para quien nos escucha, tenemos frente a nosotros a un activo que funciona como un resorte, comprimiendo su precio bajo una resistencia técnica de $72.000. Y que cuenta con el respaldo estructural enorme de la media móvil de 200 semanas justo por debajo. Todo esto apoyado además por una rotación de capital súper eficiente, donde decenas de miles de millones de dólares fluyen a través de los ETFs. Demostrando una madurez que elimina cualquier duda sobre el interés institucional a largo plazo. Y el contexto macro, que es quizá la mayor revelación, la ruptura de la correlación histórica con el índice del miedo. Ver cómo se mantiene firme ante la subida del VIX. Impulsada por la incertidumbre energética y logística exterior, mientras captura los flujos de capital que salen tácticamente del oro físico por una cuestión de asimetría de precios. Todo este análisis demuestra cómo el silencio y la consolidación en los gráficos a veces transmiten un mensaje mucho más poderoso que la volatilidad diaria. Entender las ramificaciones de estos datos es fundamental. No se trata simplemente de trazar proyecciones de precios a corto plazo. Lo que el informe técnico ha puesto de manifiesto es una reestructuración profunda de la arquitectura financiera global. Es un cambio de era. Cuando el capital institucional comienza a utilizar una red digital como póliza de seguro frente a disrupciones geopolíticas y logísticas, el ecosistema económico entero empieza a reajustarse. Es tener una vista panorámica de cómo las grandes instituciones planean navegar la próxima década. Con esa vista panorámica en mente, hay una última reflexión provocadora que surge de estos datos. Un pensamiento para llevarse a analizar de forma independiente. Adelante. Si esta rotación del oro físico al oro digital se solidifica, y este nuevo estatus de refugio inquebrantable frente al miedo institucional se convierte en la norma tras la actual crisis geopolítica, Sí. ¿qué impacto va a tener esto en la última frontera de las finanzas tradicionales, los bancos centrales? Esa es la gran pregunta. Durante toda la historia moderna, los estados han acumulado oro físico en sus bóvedas para respaldar sus economías y emitir confianza. Así es. Si el mercado abierto, el dinero más inteligente y rápido del planeta, ya ha decidido de forma empírica que el refugio más eficiente y con menos fricción es digital, la gran incógnita es otra. ¿Cuánto tiempo pasará? Eso es. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que veamos la primera confirmación oficial de un banco central importante diversificando sus reservas soberanas hacia este nuevo paradigma? Es un horizonte de posibilidades que obligaría a reescribir los manuales de política monetaria completos. Abre un campo de estudio fascinante sobre cómo interactuará la soberanía estatal con una red de valor descentralizada. Sin duda alguna, es una idea inmensa para procesar. Y bueno, hasta aquí llega el análisis profundo de los datos de hoy. Ha sido un placer desgranar todo esto. Confiamos en que repasar estas métricas y flujos de capital haya resultado tan revelador como lo ha sido investigar estas fuentes. Toca seguir cuestionando, seguir aprendiendo y mantener la mirada atenta a cómo se desarrollan estos gráficos en las próximas semanas. Nos encontramos en la próxima exploración.